Muy buenas tardes al auditorio que nos acompaña. La doctora Margarita Menegus nos presenta hoy una muy importante conferencia sobre el ayuntamiento. El ayuntamiento es una institución medieval que a lo largo de los siglos ha ido cambiando, desde luego también el que funcionó en la sociedad novohispana del virreinato. En esta conferencia la doctora Menegus se pondrá de relieve cómo fue cambiando en España y cómo se instaló en la sociedad virreinal de México. Se hace particular énfasis en los procesos de cambio que sufrió la institución a partir de las reformas borbónicas. Como ilustración muy importante, nuestra conferencista hará referencia a los ceremoniales que se llevaban a cabo en esta plaza principal, hoy el Zócalo de la Ciudad de México, y en los cuales participaban en primer lugar los funcionarios del ayuntamiento. También se hablará sobre los privilegios que el virreinato otorgaba a la ciudad y al ayuntamiento. La doctora Menegus ha dedicado gran parte de su vida académica al examen estructural de los fenómenos que integraban a la sociedad mexicana del siglo XVI. Con su tesis doctoral de Historia Moderna en la Universidad de Valencia, España, presentó el tema de Comunidades indígenas y haciendas, un análisis de la propiedad de la tierra en México durante los siglos XVI al XIX. Examen que en el año de 1989 le valió la calificación cum laude por esa prestigiosa universidad. A partir de entonces, fungió como profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde es investigadora con categoría titular 6, miembro del SNI con el nivel 3. En 1991 recibió el premio Distinción Universidad Nacional para jóvenes investigadores en humanidades. En el 81 fue premiada por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas por su artículo titulado Ocoyoacac, una comunidad agraria del siglo XIX. Sus líneas de investigación han sido la historia agraria de México en los siglos XVI al XIX, la economía indígena y su articulación a la economía colonial. Asimismo, el estudio de la cultura y la educación indígena en el periodo virreinal. Tiene muchas publicaciones de importancia sobre todas sus líneas de investigación y solo mencionaremos aquí algunos de sus libros más importantes. 1, La Mixteca Baja de la Revolución a la Reforma. 2, Los indios en la historia de México, del Fondo de Cultura Económica del 2006. 3, Títulos y escudos de armas del pueblo de Tlacotepec. 4, Del Señoría Indígena a la República de Indios, editado en Madrid y reeditado por el Conaculta en 1994. También en Madrid, en 1990, El agrarismo de la Revolución Mexicana. Queda con ustedes, distinguido público, que nos viene acompañando en este ciclo de conferencias magistrales, la plaza principal, su entorno y su historia, nuestra conferencista de esta tarde, la doctora Margarita Menegus Bornemann. Tiene la palabra. Muchas gracias. Gracias. Para que se pueda sentar su... Sí. Pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al maestro Luis Barjao la invitación a la Dirección de Estudios Históricos del INA, así como al personal de aquí del Templo Mayor por su atenta invitación a participar en este ciclo de conferencias sobre el Zócalo. La historia del ayuntamiento o de los municipios es una historia multisecular. A lo largo de los siglos
el ayuntamiento se fue transformando para adaptarse a su entorno histórico cambiante, desde la Edad Media hasta el día de hoy. En esta conferencia daré algunas pinceladas de la historia de esta institución y su evolución a lo largo del tiempo. Comenzaremos con el papel que jugó el ayuntamiento en la península ibérica para luego pasar a ver cómo se implantó en América. El nacimiento del municipio en España coincide con el proceso llamado de reconquista del territorio ibérico en manos de los árabes. A partir del siglo XIII, esta institución cobra importancia y se le dota de innumerables privilegios por parte de la corona. Este conjunto de privilegios otorgados a los pobladores se conoce comúnmente como fueros o cartas pueblas. No obstante, con el tiempo, hacia los siglos XV y XVI, el municipio fue perdiendo fuerza a medida que la corona castellana buscó centralizar el poder político. El poder real fue mermando la autonomía y las libertades de los municipios paulatinamente de la Edad Media hacia la Edad Moderna. La corona comenzó también a designar regidores perpetuos. Simultáneamente fue nombrando corregidores, quienes representaban los intereses del rey y gobernaban en su nombre como funcionarios asalariados de la corona. Es decir, en las ciudades de realengo, el rey introdujo la figura del corregidor, el cual tenía funciones tanto judiciales como militares, políticas y administrativas. Los ayuntamientos o consejos se comenzaron a formar en España, como ya dije, en la Edad Media, cuando creció el comercio y una parte de la población fue formando ciudades. A través de los ayuntamientos o consejos, los vecinos se autogobernaban. Los vecinos de estos burgos o villas buscaron independizarse del dominio feudal. Los reyes de España buscaron consolidar su poder frente a los señoríos, otorgando a estos vecinos de las villas o burgos lo que se conoce como fueros y franquicias, o como ya dije antes, cartas pueblas. A cambio de ello, los burgueses debían pagar, evidentemente, unos impuestos al rey. De esta manera, durante este largo proceso social, económico y político, los reyes fortalecieron su poder en detrimento de los señores feudales. Uno de estos privilegios era precisamente el hecho de que los burgueses pudieran autogobernarse, nombrando sus propios concejales encabezados por un alcalde y quienes se reunían precisamente en ayuntamiento. Con el tiempo, los concejales tuvieron sus propios edificios para reunirse, para ayuntarse, como se decía en la época, y este lugar se conoce como la Casa Consistoril. Algunas de las imágenes que se pasaron al principio precisamente son imágenes de más o menos de la Edad Media y de la Edad Moderna de casas consistoriales de España. Las ciudades más prósperas en la Edad Media surgieron precisamente en la ruta de los cruzados. En el caso del Mediterráneo ibérico, las ciudades sin duda más importantes fueron Barcelona, Valencia y fuera de la península, Nápoles y Marsella. En el siglo XV, a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, se va a lograr someter los poderes señoriales. La rebelión conocida de los comuneros de Castilla fue un levantamiento que se produjo en 1520 y 1522, principalmente en las ciudades de Toledo y Valladolid. Como toda rebelión, los factores que la provocaron son múltiples.
Algunos historiadores la califican de una rebelión antiseñorial, otros acentúan la inestabilidad política producida por la muerte de Isabel, la reina Isabel la Católica, y la transición de la corona a su nieto Carlos V de Alemania. Lo importante para nuestro tema, en todo caso, es el hecho de que la nobleza castellana quedó sometida, neutralizada en sus ambiciones y se impuso la monarquía. Es decir, al sofocar la rebelión, la corona pudo imponer su poder político por encima de estos poderes que antiguamente tenían los burgueses en las villas en la península ibérica. El traslado del ayuntamiento a América, según las instrucciones de Obando de 1501 y 1503, y en las capitulaciones de Arriaga de 1501, el ayuntamiento debía estar compuesto por alcaldes que administraban la justicia y regidores que se encargaban de los asuntos de gobierno. La corona, desde el siglo XIV, como ya dije, había comenzado a limitar los derechos de los vecinos, introduciendo precisamente esta figura del corregidor. En las Indias, en las capitulaciones de Santa Fe, la justicia fue una regalía cedida a Colón, quien tuvo el poder para elegir precisamente a los primeros alcaldes. Los regimientos quedaron siempre reservados, sin embargo, al nombramiento directo del rey. Pero Colón, en todo caso, tenía el derecho de proponer a los concejales, o a los candidatos concejales, para que el rey los escogiera. No hay ningún rastro, sin embargo, que hubiera habido una elección de vecinos en esa época tan temprana. El traspaso del Ayuntamiento de América de inmediato llevó a ciertos cambios en la institución. En la península ibérica, el municipio se refiere sobre todo a un territorio y a una jurisdicción. La Real Academia define municipio como conjunto de habitantes de un mismo término jurisdiccional y a su vez define ayuntamiento como el gobierno de un municipio. Sin embargo, en América se impone el uso de la palabra cabildo para hablar del cuerpo o gobierno de los pueblos o repúblicas de indios. Es decir, en la época virreinal, al referirnos a los pueblos de indios, no se usa comúnmente, ni por parte de los historiadores, ni por nadie, los términos ni de municipio ni de ayuntamiento. En España la palabra cabildo, sin embargo, más bien se usaba en esa época para designar un cuerpo o comunidad eclesiástica de una iglesia catedral. Como todos saben, el primer municipio fundado por Cortés fue el de la Villa de la Veracruz. Mediante este acto, Cortés se independizó del gobierno de Cuba, en ese momento encabezado por el gobernador Velázquez. Posteriormente, a medida que avanza la conquista de Mesoamérica, se fueron fundando los municipios de Tepeaca, Puebla, Coyoacán y la Ciudad de México. Carlos V, en 1525, expidió las ordenanzas municipales que permanecieron vigentes para todo el periodo virreinal. El municipio o ayuntamiento de la Ciudad de México tenía por objetivo aglutinar al Estado llano. En principio, el ayuntamiento tenía facultades para elaborar sus propias ordenanzas y gozaba de facultades legislativas, aunque éstas debían ser sancionadas por el virrey. Originalmente, la jurisdicción que gobernaba el Ayuntamiento de la Ciudad de México era alrededor de 15 leguas. Con el tiempo, ese término, esa jurisdicción se fue modificando. El ayuntamiento, compuesto por regidores encargados del gobierno de la jurisdicción y de alcaldes que se ocupaban de los asuntos relacionados con la justicia. La población indígena de la Ciudad de México se estructuró con base en barrios o parcialidades, y cada una de estas, a su vez, podía tener varios barrios sujetos.
El Ayuntamiento de la Ciudad de México, según Guillermo Porras, uno de los primeros estudiosos de esta institución, el primer cabildo de la Ciudad de México se celebró el 8 de marzo de 1524 y se abrió el primer libro de actas en esa misma fecha, aunque en el documento original se habla de ayuntamiento, y dice así el documento primigenio. El dicho ayuntamiento, y se refiere que los concejales estaban en ayuntamiento. En América se trasladaron las ideas de una estética más racional desarrollada durante el Renacimiento, es decir, el modelo griego basado en los principios aristotélicos, con una traza cuadriculada en donde los poderes centrales se edificaron alrededor de una plaza. Ahí se ubicó el ayuntamiento, la iglesia, el palacio virreinal y la vivienda de los vecinos más notables. En América, como ya dije, por alguna razón no muy bien explicada, se impuso el vocablo de cabildo, en muchas ocasiones en lugar de la palabra ayuntamiento, particularmente, como ya dije, al referirse a las comunidades indígenas. Al poco tiempo de la conquista, se fueron, por un lado, congregando los pueblos indígenas, siguiendo este modelo griego urbanístico reelaborado en el Renacimiento, a la par que se formaron los cabildos indígenas precisamente para el gobierno de la República Indígenas. Cada república de indios formó su cabildo con un gobernador, alcaldes, regidores, pero además con representantes que en España nunca existieron, como lo fueron los tequitlatos, encargados de la recolección del tributo, así como de mayordomos encargados de llevar el registro de la propiedad comunal asignada a cada uno de los miembros de cada república de indios. En sentido estricto, la palabra cabildo en la península ibérica, como ya dije, se usaba únicamente con relación a la comunidad eclesiástica. Capitulum en latín significa corporación o comunidad o cuerpo de eclesiásticos capitulares de una iglesia catedral. También tiene el sentido del capítulo que celebraban algunas órdenes mendicantes para elegir a su provincial. Finalmente, a la sala en donde se reunían también se le llamaba cabildo. Uno solo puede especular que en América, particularmente en los pueblos de indios, se usó este término en lugar del de ayuntamiento, debido a que fueron precisamente las órdenes mendicantes quienes llevaron a cabo, en primer término, la creación de las repúblicas de indios, y fueron estos religiosos quienes llevaron a cabo precisamente las primeras congregaciones de los naturales. Y ellos también se encargaron de la formación de los cabildos indígenas. Se sabe, por los estudios de Juan Manuel Pérez Ceballos, de Luis Reyes y de Hildeberto Martínez, que las ordenanzas de gobierno que fueron elaboradas por cada república fueron impulsadas particularmente por la Orden de los Franciscanos. Y si uno revisa los ejemplos de las ordenanzas de gobierno publicadas para Cuautinchan por Luis Reyes y las dos versiones tempranas de las ordenanzas de Tepeaca editadas por Hildeberto Martínez, claramente se trata de consignar ahí una serie de ordenamientos tanto para el gobierno civil como el gobierno espiritual. Es decir, que las ordenanzas de los pueblos indígenas no eran bastante diferentes, digamos, de lo que podían ser las ordenanzas para el Ayuntamiento de la Ciudad de México o de cualquier otra ciudad de españoles, en tanto que el orden espiritual no estaba contemplado en ello, como si es en el caso de las repúblicas indígenas. El Ayuntamiento de la Ciudad de México gobernó en los tiempos iniciales después de la conquista del nuevo territorio mesoamericano. Otorgaba tierras, por ejemplo, a los conquistadores.
se ocupó también de problemas del abasto de la ciudad y de la construcción y de muchas otras cosas. Ese poder, sin embargo, se iría limitando y sobre todo a partir de 1535, cuando se nombra el primer virrey, es decir, el virrey don Antonio de Mendoza. Algunos aspectos ceremoniales. La Plaza Mayor, es decir, el Zócalo, fue el escenario más importante de la sociedad novohispana para la realización de diversas ceremonias y procesiones. La Plaza Mayor estaba reservada para albergar el palacio del virrey, máxima autoridad representativa del monarca castellano, a su costado la catedral, la máxima representante de la Iglesia americana, y finalmente ahí también se reúne el edificio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. En la Plaza Mayor se hacían funciones teatrales, bailes y fiestas cortesanas, y muy cerca de ella estaba otra plaza en donde se celebraban las faenas taurinas, que eran bastante frecuentes. La sociedad novohispana era una sociedad muy ceremonial, en donde las procesiones, tanto religiosas como civiles, jugaron un papel muy importante. Las procesiones estaban llenas o cargadas de principios del poder monárquico y a la vez mostraban el orden social sobre el cual estaba constituida la sociedad virreinal. Los ayuntamientos jugaron un papel muy importante en diversas ceremonias. Sin duda, una de las más importantes era darle la bienvenida al virrey junto con otras corporaciones novohispanas. Cada vez que llegaba un virrey nuevo, la ceremonia se iniciaba precisamente a la llegada a Veracruz y continuaba a lo largo de todo el trayecto hasta llegar a la Ciudad de México. En Puebla, la ciudad de españoles más importante en ese trayecto, el ceremonial era particularmente vistoso. A la llegada a Puebla, por ejemplo, el nuevo virrey entraba a caballo a la ciudad y le seguía una comitiva nutrida compuesta por la nobleza, los miembros del Cabildo Catedralicio de Puebla, así como los representantes del Ayuntamiento de Puebla. A la llegada a un arco triunfal se le entregaba al virrey las llaves de la ciudad y los representantes de la misma ciudad le pedían o le rogaban al nuevo virrey que les mantuviera sus privilegios y sus fueros. Además, durante su estancia se hacían corridas de toros, juegos, y la noche se iluminaba con salvas, cohetes y fuegos artificiales. A Puebla llegaban también para recibir al virrey los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México, así como también algunos miembros de la Real y Pontificia Universidad de México. Es decir, una sociedad como la novohispana, constituida básicamente por corporaciones, por comunidades, se representa a sí misma a través de esas corporaciones. Y en todo acto ceremonial, ya sea religioso o político, siempre había una representación de cada una de las corporaciones más importantes que constituían la sociedad novohispana. Para el siglo XVIII, las reformas borbónicas, a través de la Real Ordenanza de Intendentes, reformó a los ayuntamientos y limitó sus funciones, algunas de las cuales pasaron a ser obligación de los intendentes, o en este caso del intendente de México. La decadencia del municipio en el siglo XVII y a principios del siglo a mediados del siglo XVIII, en parte fue producto del establecimiento de la Contaduría General de Propios y Arbitrios en 1767. Mediante esta institución se buscó controlar de manera directa los ingresos y egresos de los municipios.
Bajo la autoridad del superintendente de propios y arbitrios, se intentaron hacer una serie de reformas fiscales. Los municipios españoles o de ciudades españoles, así como los cabildos indígenas, perdieron básicamente mediante estas reformas el control sobre sus ingresos y sus egresos. José de Gálvez, el 30 de julio de 1765, dictó una instrucción para el arreglo de los propios y arbitrios, tanto de las villas y ciudades de españoles como de los pueblos de indios. En dicho documento, en su inciso 10, se ordenaba la elaboración de reglamentos para el mejor gasto y organización de las cuentas de las comunidades de indios. Al año siguiente, en 1766, Gálvez estableció la Contraloría General de Propios y Arbitrios en la Ciudad de México. La Contaduría General tenía, como ya dije, como objetivo el arreglo y el manejo de los propios y arbitrios de todas las ciudades y pueblos comprendidos en el Reino de la Nueva España. Con la promulgación de las ordenanzas de intendentes, en 1786, se le otorgó a la Contaduría la facultad para integrar estos reglamentos y se le otorgó el poder a los subdelegados y a los delegados de intendentes para recabar toda la información necesaria sobre las cuentas de ingresos y egresos de cada una de las ciudades y pueblos que integraban la Nueva España. La función de estos subdelegados era, por un lado, hacer una relación de los propios y arbitrios de cada ciudad y pueblo, hacer una relación de las cargas perpetuas o temporales que gravaban los bienes y una relación de los ingresos y egresos de las comunidades y de las ciudades, señalando las faltantes y señalando cuáles eran los sobrantes, si es que los hubiera. Una vez recopilada la información pertinente, los intendentes, según fijaba el artículo 33, para propios y arbitrios o bienes de comunidad de cada población, y el mismo documento explicaba que los reglamentos tenían por objetivo principal eliminar los gastos excesivos o superfluos, y para lograr tal propósito, las partidas de gastos quedarían reducidas o comprendidas únicamente en 4 clases. Para el pago de los salarios de los oficiales públicos, para el pago de médicos o maestros, para el pago de los censos o réditos que tuvieran ya grabados en sus bienes, y se iba a limitar según el estado financiero de cada ciudad y de cada población el número de festividades religiosas que podían tener y la cantidad de dinero que podían gastar en cada una de ellas. Por ejemplo, en los Borbones consideraban sobre todo que las comunidades indígenas, pero también las ciudades españolas, tenían un gasto excesivo en fiestas dedicadas a los diversos santos. Para los pueblos indígenas se limitó a una festividad anual nada más para el santo patrono de cada población, eliminándose todas las demás festividades relacionadas con santos. Se les permitió básicamente también otras 2 festividades, que sería la Semana Santa y la Navidad. Fue responsabilidad de estos contadores principales de cada provincia revisar las cuentas de las ciudades y de los bienes de comunidad de los pueblos, y sería el contador principal de la Contaduría General de Propios o Arbitrios quien aprobaría el gasto para cada una de estas instituciones. El artículo 47 establecía que los caudales sobrantes de los pueblos, después de cubiertas las cargas señaladas en sus reglamentos,
serían invertidos en la compra de fincas con el propósito de extinguir arbitrios que gravaban al público, pero señala que en el caso de no tener censos que redimir sobre propios y arbitrios comunes, se aplicarían dichos sobrantes a fomentar obras útiles. Bueno, evidentemente, estos reglamentos, en primer lugar, fueron elaborados de una manera parcial, nunca alcanzaron a ser elaborados para toda la Nueva España, y el lapso de tiempo en el que fueron elaborados también fue muy dilatado. Así que la mayor parte de estos reglamentos estarían elaborándose unos años antes de prácticamente de la crisis de la monarquía de 1808. No obstante, a través de los casos en donde sí se lograron elaborar estos reglamentos y controlar el gasto y el ingreso y los egresos de las ciudades y sobre todo de los pueblos indígenas, se trasladaban los excedentes a la Ciudad de México. En el caso de los pueblos indígenas, se ponía en una cuenta que se llamaba de bienes de comunidad y que finalmente el dinero ahí excedente de las comunidades indígenas, en lugar de servir, como decía la Real Ordenanza de Intendentes, para el fomento de la agricultura o para las obras públicas o para el fomento de los pueblos, por lo general fue prestado a comerciantes y hacendados. Los pueblos indios, a través de estas ordenanzas, evidentemente sufrieron una sangría de sus bienes de comunidad, de los excedentes de sus bienes de comunidad. Estas reformas borbónicas y muchas otras que fueron implementadas a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII crearon tensiones cada vez más crecientes entre la Nueva España y la metrópoli. La crisis de la monarquía de 1808, cuando España fue invadida por Napoleón, llevó a que los miembros del Ayuntamiento de la Ciudad de México expresaran su parecer. Externaron a través de numerosos documentos su opinión. De tal manera que en los últimos años antes de la independencia y durante la guerra de independencia, el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que había vivido una especie de largo letargo durante el siglo XVII y en parte del siglo XVIII, recobró su vitalidad y participó activamente ante la gesta revolucionaria. Con eso termino. Muchas gracias.